Mi hija gritó: «¡No estás invitado a mi boda!», y me echó delante de todos, como si yo fuera un intruso cualquiera. Ese día llevaba el vestido que ella misma eligió para mí. «Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia». El primer aviso fue la mesa del desayuno. La habían montado sin dejarme sitio. Había 6 sillas, 6 platos, 6 copas, y yo de pie, como si solo hubiera pasado por ahí. Una de las primas me preguntó si quería café y mi hija respondió por mí: «Mi papá toma té, no café». No supe si lo decía para corregirla o para marcar la distancia, pero no me atreví a sentarme. Vi pasar las horas sin que nadie me hablara directamente. Me pedían cosas por intermediarios. Una sobrina me entregó un cartel de madera con los nombres de los novios y me dijo: «Me pidieron que lo pintes tú, que escribes lindo». Era evidente que mi única función era decorar. Me encerré en la habitación de servicio y escribí los nombres con un temblor en la mano. El cartel quedó hermoso, pero ni siquiera lo firmé. Cuando llevé el cartel al salón, la organizadora me confundió con la señora de limpieza. Me pidió que barriera los pétalos del pasillo. No lo hizo con maldad, pero mi hija estaba ahí y no dijo nada. Solo se giró y siguió hablando con el fotógrafo. Fue la primera vez que sentí que yo no era parte de ese día. A la hora del ensayo, me dejaron al margen. Todos ensayaban la entrada, el orden de los discursos, los tiempos de la música. Yo me quedé al fondo, al lado del técnico de luces. Un cuñado preguntó: «¿Y tu papá no va a decir nada?». Ella respondió sin mirarme: «Preferimos que ese momento lo haga mi padrino». Así supe que ya me habían reemplazado. Durante la cena previa me asignaron una mesa con personas que no conocía. Estaban los del trabajo de ella, algunos amigos del novio. Nadie me hablaba. Mis intentos de conversación terminaban en monosílabos. Cuando me levanté al baño, alguien ocupó mi silla. Nadie lo notó. Quise regalarle algo simbólico, algo nuestro. Había traído un relicario con una foto de cuando ella tenía 5 años, dormida en mi pecho. Se lo mostré en privado, en la cocina. Ella lo miró sin abrirlo y dijo: «Está lindo, pero mi ramo ya está listo». Luego lo dejó sobre la encimera, al lado de las botellas vacías. El día de la boda, llegué antes de todos. Pregunté si podía ayudar con algo, y una amiga suya me respondió: «Ella pidió que todo lo maneje el equipo de coordinación. Mejor quédate tranquilo». Me senté en una esquina del jardín, viendo cómo otros llevaban las flores, montaban las mesas, elegían los centros. Nadie me pedía opinión. Cuando los músicos llegaron, pasaron cerca de mí sin saludar. Uno de ellos me preguntó si yo también era del personal. No lo corregí. Solo dije «no», y él siguió de largo. Mi hija estaba al fondo, entre risas y abrazos. Le hablaba al DJ sobre una canción especial para su entrada. La canción que yo le cantaba de niña. Una tía del novio se me acercó y preguntó si yo era el tío de alguien. «Soy el padre de la novia», dije. Me miró como si no hubiera escuchado bien. «¿En serio?», murmuró. Yo asentí. La incomodidad fue tan fuerte que fingí recibir una llamada para salir de ahí. Volví a mi auto. Me senté dentro con el aire apagado, solo para no estar en medio. Abrí el relicario y me quedé mirando la foto. Ella estaba tan pequeña, con sus rulos desordenados y las mejillas pegadas a mi camisa. Escuché una carcajada afuera, luego otra y otra más. Era su voz. Estaban ensayando cómo caminaría al altar. En la ceremonia nadie me dio lugar en la fila principal. Me pusieron detrás de los tíos. Vi a mi exesposa llorar en primera fila, al padrino a su lado, con traje nuevo y flor en el ojal. Yo tenía una flor igual, pero en el bolsillo, arrugada. Cuando la música empezó, todos se levantaron. El novio entró con su madre. Luego ella de la mano del padrino.
Yo grababa con mi teléfono desde atrás, con el brazo estirado por encima de las cabezas. Nadie se giró para mirarme. Pensé que en algún momento ella me buscaría con la mirada, una señal, una sonrisa, un gesto mínimo. Pero su vista estaba fija al frente. Caminaba como si yo nunca hubiera existido. Vi cómo se abrazaban en el altar, cómo comenzaban los votos. El juez nombró a los padres y agradeció su presencia y ella aplaudió. A mí no me nombraron. Un primo quiso aplaudir también, pero bajó las manos al ver mi cara. Cuando llegó el momento del brindis, tomé valor. Caminé hasta la tarima con la copa en la mano, deseando hablar. Apenas dije, quiero decir unas palabras. Y entonces, delante de todos, ella gritó, «No estás invitado a mi boda». El primer aviso fue la mesa del desayuno. La habían montado sin dejarme sitio, como si ya no quedara lugar para mí en ese día. Había 6 sillas, 6 platos, 6 copas alineadas, y yo de pie, sosteniendo la taza vacía. Una de las primas me preguntó si quería café, y mi hija respondió por mí, sin mirarme. «Mi papá toma té, no café». Su tono fue seco, casi técnico. No supe si lo decía para corregirla o para marcar distancia, pero nadie me ofreció una silla. Me quedé ahí de pie, sonriendo como si no pasara nada, con las manos cruzadas a la espalda. Vi pasar las horas sin que nadie me hablara directamente. Me pedían cosas por intermediarios. Una sobrina se acercó con un cartel en blanco de madera y dijo, «Me pidieron que lo pintes tú, que escribes lindo». Eso era todo lo que quedaba de mi rol. Escribir nombres ajenos en objetos decorativos. Me encerré en la habitación de servicio, la más pequeña del lugar, y escribí los nombres con un temblor en la mano. Las letras salieron perfectas, pero al terminar me sentí invisible. El cartel quedó hermoso, pero no lo firmé. Sabía que nadie iba a mencionar quién lo hizo. Cuando llevé el cartel al salón, la organizadora me confundió con la señora de limpieza. Me ofreció una escoba y señaló los pétalos que caían sobre el pasillo central. No lo dijo con mala intención, pero mi hija estaba a 3 metros, escuchándolo todo, y no dijo ni una palabra. No me corrigió, no me defendió, no hizo nada. Solo se giró y siguió hablando con el fotógrafo sobre las tomas al atardecer. Fue la primera vez que sentí con claridad que yo no era parte de ese día, ni por error. A la hora del ensayo general, todos estaban alineados con indicaciones claras. Quién entra, quién gira, quién habla. Yo me quedé al fondo, cerca del técnico de luces, fingiendo que supervisaba. Un cuñado preguntó en voz alta, «¿Y tu papá no va a decir nada?» Ella respondió sin mirarme, «Preferimos que ese momento lo haga mi padrino». Su voz fue tranquila, ensayada, como si ya hubiera dado esa respuesta varias veces. Así supe, sin margen de duda, que ya me habían reemplazado. Durante la cena previa, me asignaron una mesa al fondo, lejos de los padres del novio, lejos de mi familia. Compartía espacio con 2 compañeros de trabajo de ella y una pareja joven que no conocía. Cada intento de conversación se apagaba en monosílabos. ¿Primera vez en este lugar? Sí. ¿Son amigos de ella o del novio? De él. Me levanté al baño para tomar aire, y cuando volví, alguien había ocupado mi silla. Nadie lo notó. Me quedé de pie, fingiendo buscar algo en el celular. Quise regalarle algo simbólico, algo nuestro. Había traído un relicario con una foto de cuando ella tenía 5 años, dormida en mi pecho después de una tormenta. Se lo mostré en privado, en la cocina. Ella lo miró por fuera sin abrirlo y dijo, «Está lindo, pero mi ramo ya está listo». Luego lo dejó sobre la encimera, al lado de las botellas vacías de vino. No hubo abrazo, ni sonrisa, ni un «gracias». Solo el ruido de una copa que alguien lavaba en la pileta. El día de la boda, llegué antes que todos. Caminé por el jardín recién regado,
con los zapatos llenándose de tierra húmeda, buscando cómo ayudar. Pregunté a una mujer si necesitaban algo, y me respondió. Ella pidió que todo lo maneje el equipo de coordinación. Mejor quédate tranquilo. Tranquilo. Me senté en una esquina del parque, viendo cómo otros decidían dónde iban las flores, los centros de mesa, las sillas con cintas. Nadie me pedía opinión, nadie me incluía. Cuando llegaron los músicos, pasaron a mi lado sin saludar. Uno de ellos me miró de reojo y preguntó si yo también era parte del personal. No lo corregí, solo negué con la cabeza y él siguió caminando. En el fondo, mi hija reía con una copa en la mano, señalando el altar. Le explicaba al DJ cuál era la canción especial para su entrada. Era la canción que yo le cantaba de niña, pero ella ya no lo recordaba. Una tía del novio se me acercó y me miró de arriba abajo. Preguntó si yo era el tío de alguien. «Soy el padre de la novia», dije. Su cara se tensó, incómoda, como si no supiera si pedirme disculpas o cambiar de tema. Murmuró un «¿En serio?» y se alejó rápido. Sentí que me ardían las orejas. Fingí recibir una llamada para poder salir de ahí. Crucé todo el salón mirando el piso, como si buscar algo me salvara de desaparecer por completo. Me refugié en el auto, apagué el aire para no gastar batería y me quedé ahí, respirando con dificultad. Abrí el relicario, ese que ella dejó como si fuera un frasco vacío. Me quedé mirando la foto. Ella tan pequeña, con sus rulos desordenados, la boca abierta de dormir, la mejilla pegada a mi camisa. Afuera empezaban a llegar los invitados. Escuché su risa varias veces, cada una más lejana. En la ceremonia nadie me indicó dónde sentarme. Me empujaron sin querer hacia la tercera fila, detrás de unos tíos lejanos. Desde allí vi a mi exesposa en primera fila, tomada del brazo del padrino. Él llevaba un traje nuevo, de esos caros, con una flor blanca en el ojal. Yo tenía la misma flor, pero en el bolsillo interno arrugada. La saqué, la alicé con la mano y me la puse con cuidado. Cuando la música empezó, todos se levantaron. El novio entró primero, con su madre. Luego ella, mi hija, vestida de blanco, de la mano del padrino. Caminaba despacio, con los ojos brillantes, pero no miraba hacia los costados. Yo levanté el brazo, grabando con mi teléfono por encima de las cabezas. Busqué su mirada. Nada. Ni una sonrisa. Ni un gesto. Caminaba como si yo no estuviera allí. Pensé que en algún momento giraría la cabeza, que me buscaría entre la gente, que haría el gesto mínimo, uno de esos que salvan. Pero no. Su mirada estaba fija al frente. Caminaba con firmeza. En el altar, el juez agradeció la presencia de los padres y ella aplaudió con fuerza. A mí no me nombraron. Un primo empezó a aplaudir también, pero al ver mi cara, bajó las manos. Cuando llegó el momento del brindis, tomé valor. Caminé hasta la tarima con la copa en la mano, sintiendo que los pies no me respondían. Apenas dije, quiero decir unas palabras, cuando ella giró el cuerpo y, delante de todos, gritó, «No estás invitado a mi boda». Y ese fue el momento en que dejé de ser padre, al menos para ella. A los 3 años, ella no podía dormir si no era sobre mi pecho. Recuerdo una noche de fiebre en que su madre dormía profundamente y yo caminé con ella en brazos durante más de 1 hora por la cocina oscura. Le cantaba bajito con la cabeza pegada a la suya. Tenía miedo de que convulsionara. Le mojaba la frente con un paño tibio. Al amanecer, su fiebre bajó. Fui al trabajo sin dormir, con el olor de su cabello aún en mi cuello. Cuando aprendió a andar en bicicleta, me pidió que no soltara el asiento. Le prometí que no lo haría, pero lo solté igual. Se mantuvo sola varios metros sin saberlo. Cuando se dio cuenta, gritó, se cayó y se lastimó la rodilla. Lloró de rabia. Me gritó que la había traicionado, pero por la tarde volvió a intentarlo, y esa vez volvió a confiar.
Se lo celebré aplaudiendo desde la vereda. Esa tarde ella me abrazó con fuerza. «Nunca me dejes», dijo. En cada acto escolar era yo quien llegaba primero. Me sentaba en la tercera fila con la cámara lista. Cuando subía al escenario, buscaba mi rostro entre el público. A veces ensayaba su parte conmigo antes de salir. Le temblaban las manos. Yo le hacía reír hasta que se olvidaba del miedo. En cada entrega de diplomas, me pedía que le sacara una foto con todos. Después, me abrazaba sin pedir nada, solo por estar ahí. Su madre y yo nos separamos cuando ella tenía 12. No hubo peleas visibles, pero sí distancia. Le expliqué con dibujos lo que estaba pasando. Dibujé una casa con techo dividido y 2 corazones, uno en cada mitad. Ella lloró en silencio. Me pidió dormir en mi casa esa noche. Armamos una cama improvisada en el sofá. Le preparé panqueques y vimos películas hasta dormirse. No me soltó la mano en toda la noche. Durante años, los fines de semana eran nuestros. Inventábamos planes. Un sábado visitábamos museos. Otro, caminábamos hasta perder el rumbo. Jugábamos a fingir que éramos turistas. Comíamos helado en la plaza y le ponía apodos nuevos. Cada vez que me decía papá en voz alta, lo hacía con una sonrisa. Me gustaba cómo sonaba en su boca. Me gustaba sentirme elegido. Me llamó llorando a los 17. Había discutido con su madre. Quería venirse conmigo. Llegó con una mochila y un peluche viejo. No pregunté nada. Le serví sopa y le dejé mi cuarto. Dormí en el sillón sin hacer ruido. A la mañana siguiente la llevé a la escuela. Nadie supo que lloró toda la noche. La abracé tan fuerte que me dolieron los hombros. En el camino me dijo, «Contigo me siento en casa». En la universidad me mandaba fotos de sus trabajos. Una vez imprimí uno y lo enmarqué. Lo colgué en el pasillo de mi casa. Cuando vino a visitarme, lo vio y se quedó en silencio. «¿Hiciste esto por mí?» Asentí. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Esa noche cocinamos juntos. Bailamos salsa en la cocina, como cuando era niña. Pensé que nunca perderíamos eso. Pensé que siempre seríamos nosotros. En su primer trabajo formal le presté dinero para los pasajes, también para la ropa. Le enseñé a hacer una hoja de cálculo para administrar sus ingresos. Me mostraba sus avances por videollamada. La vi crecer, equivocarse, llorar y levantarse. Siempre me decía, «No se lo digas a mamá». Y yo no lo hacía, porque confiaba en mí, porque yo era su refugio, porque yo la había criado así, libre y fuerte. Cuando conoció al novio, fue la primera vez que no me contó todo. Lo descubrí por una foto en redes sociales. La enfrenté con calma. Me dijo que no quería que yo la juzgara. Le respondí que mi único deber era cuidarla. Me pidió tiempo y lo respeté. A los meses me lo presentó. Intenté acercarme, pero él hablaba poco. Me miraba con superioridad, como si ya me hubiera sacado de la ecuación. Empezó a visitarme con menos frecuencia. Decía que estaba ocupada, que tenía muchos compromisos. Los almuerzos de domingo se fueron volviendo mensuales, luego ocasionales. Yo seguía cocinando su plato favorito por si aparecía. A veces lo congelaba, a veces lo comía solo, mirando viejos videos en el celular. Aún conservaba uno donde ella se dormía en mi hombro de adulta después de una jornada larga. Un día le propuse irnos de viaje, solo los dos, como antes. Me dijo que no podía, que tenía muchas cosas por planear. Le pregunté si todo eso era por la boda. Me miró como si hubiera dicho algo inapropiado. «Ya te contaré cuando sea el momento». Pero nunca llegó ese momento. Me enteré de la boda por la madre. Me enviaron una invitación genérica, sin firma, sin dedicatoria, como si fuera un compromiso más. Al principio creí que era un error. La llamé y no respondió. Le escribí y me dejó en visto. Esperé. Pasaron semanas. Al final me escribió una línea. Preferimos una celebración íntima. Yo era su padre.
¿Qué era más íntimo que eso? Guardé el celular y salí a caminar. Hice 4 cuadras sin saber a dónde iba. Terminé en el parque donde le enseñé a andar en bicicleta. Me senté en el mismo banco. Mi exesposa intentó convencerme de no ir. Dijo que ella estaba nerviosa, que no quería presiones. Le respondí que solo quería verla feliz. Me ofreció ir como un invitado más, sin hablar, sin opinar. Acepté. Compré un traje nuevo. Me corté el cabello. Elegí una flor que combinara con su ramo. Pensé que bastaría con estar allí, con ocupar un rincón y aplaudir desde lejos. Pensé que ella me vería y sonreiría, que sabría que yo nunca me fui. Esto es lo que no logro entender. ¿En qué momento dejé de ser parte de su historia? ¿Qué error cometí que mereciera tanto silencio? A veces me pregunto si ella recuerda todo lo que hicimos juntos. Las canciones inventadas, los dibujos en la pared, las veces que la cargué dormida hasta la cama. Me cuesta creer que eso haya desaparecido. Tal vez no lo olvidó. Tal vez simplemente lo enterró. Me he preguntado si fui demasiado blando, demasiado presente, demasiado todo. Tal vez nunca debí dejarla dormir en el sofá esa noche. Nunca reclamé nada, ni tiempo, ni gratitud. No le exigí explicaciones, solo estuve, como un faro, como una sombra, como el fondo de cada foto, como la voz que le decía tranquila cuando el mundo la lastimaba. Pero ahora, con todos esos recuerdos en la garganta, con ese grito suyo todavía rebotando en mis oídos, no sé qué queda de mí en ella, si es que queda algo. La noche anterior a la boda, dormí poco. Repasaba en la cabeza los momentos felices, como si armaran una defensa. Me decía que era su nerviosismo, que todo se resolvería, que bastaba con mostrarme tranquilo. Llegué temprano, esperé horas, soporté silencios, pero nada cambió. Nadie me dio lugar, nadie me llamó por mi nombre. Solo era un cuerpo más, un adorno sin función, un fantasma con corbata, y aún así fui. Me senté, me levanté, grabé con el celular. Esperé. Cuando quise brindar, cuando dije, quiero decir unas palabras, su voz me partió en seco. No estás invitado a mi boda. No hubo duda, ni error, ni explicación, solo esa frase, como una piedra lanzada con intención. Después de gritarlo, hubo un segundo de silencio absoluto. Las copas en alto, el DJ con la música pausada, los ojos girando hacia mí como si fuera un ladrón sorprendido. «¿Qué haces aquí?», repitió ella sin tartamudear. Sentí que el suelo vibraba bajo mis zapatos. Alguien soltó una risa nerviosa. Un niño preguntó, «¿Ese es su papá?», y la madre lo mandó callar. Yo seguía de pie, con la copa en la mano, como si el mundo aún no se hubiera caído. Intenté decir su nombre, solo su nombre, con una voz que ya no me pertenecía. Ella retrocedió un paso y dijo, «Esto es un momento privado. No tienes permiso para hablar». El juez del registro civil miró incómodo al padrino, como esperando instrucciones. La madre de ella bajó la vista. Nadie hizo nada. Solo un murmullo empezó a extenderse entre las mesas. Alguien más encendió la cámara del celular. Sentí el calor de una luz apuntándome. «¿Puedes bajar?», dijo ella, señalando el borde de la tarima. «Esto no es parte del programa». El micrófono seguía encendido, y su voz sonó en los parlantes, multiplicada. No había tono de hija, ni de cariño. Era una gerente corrigiendo a un empleado. Bajé un escalón, sin saber a dónde mirar. La copa me temblaba. La flor en mi saco rozaba mi cuello con cada paso. Quise dejarla en la mesa, pero no sabía cuál era la mía. El padrino se acercó con pasos seguros, como si ya lo hubieran ensayado. Me tomó del brazo, suave pero firme. «Vamos a llevarte un momento afuera, ¿sí?». Sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Los celulares ya estaban grabando. Vi la luz roja de al menos 3 cámaras. Alguien murmuró, «¡Qué vergüenza!». Otro dijo, «¿Es el exmarido?».
Nadie corrigió. Nadie me defendió. Solo me movieron hacia la salida. Al pasar por las mesas, escuché cuchicheos, risas tapadas con copas, frases cortadas. Se coló. Pobrecita. ¿Y si está mal de la cabeza? Cada palabra me atravesaba como alfileres. Caminé recto, sin mirar a nadie. Sentía los ojos clavados en mi nuca. Afuera, el sol seguía brillando como si nada pasara. Las mariposas que colgaban de los árboles bailaban con el viento. Todo era hermoso, menos yo. La organizadora del evento vino corriendo con su tablet en la mano. «Señor, por favor, acompáñeme». La familia pidió que no regrese a la zona principal. Le pregunté si podía dejarle una carta a mi hija. Me miró con lástima. Cualquier cosa debe pasar por el padrino. Era como si de pronto no existiera oficialmente, como si mi paternidad hubiera sido revocada sin trámite. Me senté junto a los arbustos, con la carta en el bolsillo. Dentro del salón reanudaron la ceremonia. Escuché los aplausos, la música, los discursos. Cada frase se colaba como un eco desde los parlantes. Gracias por estar aquí, a los que siempre nos apoyaron, a quienes nos acompañan desde el principio. Mi nombre no apareció. Mi existencia había sido borrada del guión. Era un fantasma, un error de vestuario, un extra que cruzó la escena en el momento equivocado. Una camarera joven salió a fumar. Me vio sentado en el césped con los zapatos manchados de barro. Dudó si ofrecerme algo. «¿Está bien, señor?» Asentí con la cabeza sin abrir la boca. Me dolía hasta el aire. La carta en mi bolsillo ya estaba arrugada de tanto apretarla. Pensé en dejarla en su auto, pero no sabía si me lo permitirían. Ni siquiera sabía si recordarían cuál era mi coche. Cuando terminaron de casarse, comenzó la música fuerte. El primer baile, las risas, la pista llena. Desde donde estaba podía ver fragmentos de gente moviéndose. Vi a mi hija girar, levantar los brazos, abrazar a su nuevo esposo. Ella reía, reía con una libertad feroz, como si no acabara de borrarme. Como si todo lo que alguna vez fuimos fuera una nota mal escrita que por fin pudo tachar. Un grupo de adolescentes salió a tomar selfies en el jardín. Una de ellas me reconoció. «Tú eres el papá de la novia, ¿cierto?» Su tono era más curioso que empático. Asentí. Ella sonrió incómoda y dijo: «¡Wow! ¡Qué fuerte lo de adentro!». Me mostró su celular. El video ya estaba en redes. Alguien lo había subido como «Papá interrumpe boda y lo sacan en vivo». Tenía comentarios, risas, gifs, burlas. La otra chica del grupo agregó: «Pero igual, se notaba que estabas nervioso. No dijiste nada malo». Quise agradecerle, pero no me salió la voz. Solo asentí otra vez. Volvieron a entrar, riéndose entre ellas. Me quedé mirando la pantalla del celular encendida, como si mi dignidad se hubiera reducido a una notificación. Quise romper la carta, romperme yo, pero me quedé quieto. Un señor mayor, invitado por parte del novio, pasó caminando y se detuvo. «Qué injusto, hombre. Yo también tengo hijos». No dije nada. Me sentí más pequeño con cada gesto de lástima. No quería consuelo. Quería que alguien gritara por mí como ella lo hizo contra mí. Quería que alguien dijera: «Esto no está bien». Pero nadie lo dijo. Solo seguían pasando, uno tras otro, como si yo fuera parte del decorado. Vi a la madre de mi hija salir un momento para hablar por teléfono. Me acerqué. Ella me vio venir y bajó la mirada. «No hagas esto más difícil», dijo. Le respondí que solo quería despedirme. «Ella no quiere más escenas». Esa palabra me dolió más que el grito. «Escenas». Como si mi dolor fuera un capricho, como si haber criado a alguien diera cero derecho a estar presente, como si ser padre fuera algo que expira. La música cambió a algo más lento. Desde fuera vi luces tenues y gente abrazada. En la pantalla gigante del salón comenzaron a mostrar fotos de la infancia.
Una tras otra, ella en la playa, en su primer día de escuela, con su madre en brazos. En ninguna salía yo. Habían borrado incluso mi imagen. Una edición quirúrgica, precisa, dolorosa, como si mi existencia entera hubiera sido un error que merecía corregirse. Quise entrar una última vez, solo mirar desde lejos, pero un guardia de seguridad se interpuso. «Perdón, señor, me dijeron que no puede ingresar». Le pregunté si podía dejarle la carta. El guardia tomó el sobre, lo giró en la mano y dijo que lo dejaría con la coordinadora. No supe si lo haría, no supe si llegaría, no supe si ella lo abriría, pero lo entregué igual, porque aún me quedaba eso, intentar. Me alejé caminando por el sendero lateral. Las luces del salón iluminaban la noche con colores cálidos. Desde fuera parecía un cuento feliz. Cada carcajada, cada aplauso me seguía como un eco cruel. Me detuve en la reja de entrada, me giré por última vez, esperando verla salir, buscarme, llamarme. Nada. Solo la música subiendo otra vez. Un saxofón que me pareció irónico, absurdo. Al subir al coche, me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos, el cuello marcado por el roce de la flor. Me quité el saco, aflojé la corbata, respiré hondo. En el asiento de al lado, el celular vibraba. Un mensaje de un número desconocido. No vuelvas a acercarte. No decía quién lo enviaba, pero no hacía falta. El tono era inconfundible. Esa boda no solo me había echado del salón, me había echado de su vida. Conduje sin rumbo durante casi una hora, pero no quise regresar a casa. Terminé frente al hotel donde sabía que se hospedaban algunos invitados. Me estacioné al fondo, lejos de la entrada principal. Me quedé observando la fachada iluminada, el ir y venir de trajes, vestidos, valijas. Bajé con el saco en la mano, ya sin flor, y saqué mi celular. Busqué una foto, una en particular, la que ella misma me había pedido que nunca mostrara. Era una imagen vieja, en blanco y negro, escaneada de un negativo. Mi hija, con 5 años, disfrazada de astronauta con una caja de cartón. Llevaba una insignia pegada con cinta donde se leía «Papá es mi planeta favorito». Ella misma lo había escrito. Lo llevé a imprimir en ese momento, en una imprenta 24/8. Pedí ampliarlo en tamaño A3. Mientras lo hacían, escribí detrás una frase. «Yo también fui invitado, desde antes de que nacieras». Volví al salón cuando la fiesta aún rugía. Esta vez no por la entrada principal, sino por la zona de servicio. Entré por la cocina, entre mozos y bandejas. Nadie me detuvo. Caminé hasta el pasillo donde se exhibían las fotos familiares. En una pared decorada con marcos dorados y flores artificiales estaban las imágenes de la infancia. Ella con su madre, con amigas, con mascotas, ni una sola conmigo. Esperé un momento en que no hubiera gente cerca. Luego, con manos firmes, quité un marco vacío que sostenía una frase decorativa. «Donde empieza la historia». Saqué la impresión y la coloqué dentro. Ajusté el vidrio con cuidado. Retrocedí un paso. Ahí estaba mi hija, astronauta de cartón, sonriendo sin dientes, apuntando al cielo con una varita de papel aluminio. Y bajo la imagen, en letra cursiva, la leyenda, «Papá es mi planeta favorito». Un grupo de invitados se acercó. Uno de ellos lo notó primero. «Esa foto no estaba antes, ¿no?» Otro se quedó mirándola más tiempo. «¿Es ella?» Alguien buscó a la madre. Ella vino caminando rápido con cara de alarma. Se detuvo al verla. Tragó saliva. «¿Quién puso esto?», preguntó, pero nadie respondió. Solo los ojos iban de la foto a mí, que estaba parado a unos metros sin decir una palabra. Un tío se me acercó. No me conocía bien. Dijo: «Qué hermosa esa foto. Qué pena que no te mostraron más». Me agradeció en voz baja.
Le sonreí sin decir nada. En ese momento alguien fue a llamar al padrino. Lo vi aparecer desde la pista de baile con el saco colgando del hombro y el celular en la mano. Cuando vio la foto, su rostro se endureció. Habló con la coordinadora al oído. Ella asintió con nerviosismo. Mi hija apareció segundos después. Venía rápido, con el vestido ya suelto, los ojos inquietos. Se detuvo al ver la imagen. No dijo nada. Solo la miró largo, con una expresión que no supe leer. Me observó a mí. No había rabia en su cara, ni gratitud, solo algo que parecía duda. La gente empezó a murmurar. Algunos grababan, otros simplemente callaban. Yo no bajé la mirada. Ella avanzó hacia la foto y alzó la mano, como si fuera a quitarla, pero no lo hizo. Se quedó quieta. Respiró hondo. Sus dedos rozaron el marco. Luego giró hacia mí. Caminó lenta hasta quedar frente a frente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sin alzar la voz. «Recordándote que sí fui parte», respondí. Fue la primera vez que la vi parpadear más de la cuenta. Una de sus amigas la llamó desde lejos. «¿Todo bien, Isa?». Ella alzó la mano como para tranquilizarla. El padrino volvió a acercarse. Le susurró algo al oído. Ella asintió y suspiró. Me miró una vez más fría. «No puedes quedarte. Ya no te corresponde». Intenté responder, pero no me dejó. «Te pedí que no vinieras. Esto no es tuyo». Su voz ya no tenía temblor. Era un cierre, una muralla. Le dije que solo quería dejar un recuerdo. Nada más. Ni discurso, ni brindis, ni perdón. Ella murmuró algo que no oí. Dio media vuelta y volvió al salón. Pero no quitó la foto. Caminó entre las mesas con los brazos tensos. Vi cómo discutía algo con la madre, con el padrino. Vi su mano hacer un gesto cortante. Luego desapareció por una de las puertas laterales. Algunos invitados la siguieron con la mirada. Unos minutos después, un mozo vino hacia mí. «Puede quedarse hasta que termine la canción», dijo. No supe si eso venía de ella o de alguien más, pero me quedé, junto a la pared, mirando la foto. Un niño pasó y dijo: «¿Tú eras el planeta?». Asentí. El niño sonrió. «Qué bueno. Yo tengo un papá que es bombero». Quise decirle algo, pero se fue corriendo con su globo. Cuando la música bajó, la gente empezó a dispersarse. Algunos me daban una mirada distinta, no de lástima, sino de reconocimiento, como si entendieran algo que no se había dicho, como si esa imagen hubiera roto el hechizo. Un silencio distinto empezó a ocupar los espacios entre canciones. Al menos por unos segundos dejé de ser el intruso. Me preparaba para salir cuando el padrino volvió a acercarse. Esta vez no sonrió. Me miró fijo y dijo: «Última advertencia. No vuelvas a aparecer sin permiso. No vas a tener otra oportunidad». Tenía una mano en el bolsillo, el celular en la otra. Su tono no fue violento, fue técnico, como el de alguien que ya decidió qué hacer si le fallan. Asentí sin responder, pero no bajé la cabeza. Salí sin apuro. Dejé el salón por la misma puerta por donde había entrado. Afuera la noche era más fría. En el bolsillo aún sentía el hueco donde antes estaba la carta. No la había leído. Pero la imagen estaba allí, y eso bastaba, al menos por ahora. Caminé sin mirar atrás, pero esta vez con la espalda un poco más recta. Volví a casa al amanecer, con el traje arrugado y barro seco en los bajos del pantalón. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el borde del sillón sin desvestirme. El celular vibraba, decenas de notificaciones, videos, mensajes reenviados, comentarios. Abrí uno sin querer. Era el clip del momento exacto en que ella gritaba: «No estás invitado a mi boda», acompañado de risas y stickers. Lo habían convertido en broma viral. Uno de los videos tenía subtítulos falsos: «Ex interrumpe boda para pedir dinero». Otro, aún peor, usaba mi cara para un meme de padres ausentes. Gente que no me conocía comentaba mi expresión, mi postura, mi voz entrecortada.
Tiene pinta de borracho. Se ve que fue un mal padre. Con razón lo sacaron. Cada línea era una sentencia. No podía detenerlo, ni explicarme, solo observar cómo mi imagen era triturada por desconocidos. Intenté contactar a ella. Le escribí un mensaje corto. Solo quiero hablar, sin cámaras, sin público. No respondió. Horas después, recibí un correo del abogado de su padrino. En él se me notificaba una medida cautelar. Se me prohibía acercarme a menos de 100 metros de cualquier evento familiar sin invitación por escrito. Alegaban conducta invasiva, alteración de orden público y acoso indirecto por vía digital. Leí el documento 5 veces. Lo firmaba una persona que nunca había cruzado conmigo palabra. No sabía si llorar o reír. Me acusaban legalmente de aparecer en la boda de mi hija. En el mismo texto se sugería que considerara acciones de reparación moral y me abstenía de futuras intervenciones. En pocas líneas me habían despojado incluso del derecho de intentar reconciliarme. Llamé a mi exesposa. Me atendió con voz cansada. Le pregunté si ella sabía algo. Dijo que Isa está muy alterada y que el padrino está manejando todo para protegerla. Le pedí que al menos leyera la carta. Dijo que la rompieron, que nadie quiere guardar cosas que dañen su paz. Yo había sido borrado y ahora, además, convertido en amenaza emocional. Ni siquiera me consideraban un recuerdo útil. Esa misma tarde recibí una carta de mi empresa. Me notificaban de una investigación interna por conducta inapropiada en eventos públicos. Uno de los socios era primo del novio. Al parecer, alguien había hecho llegar el video al directorio. El título que usaron fue «Comportamiento potencialmente dañino para la imagen institucional». En menos de 24 horas, perdía también mi reputación profesional. Intenté explicar la situación. Un colega me ofreció apoyo, pero al poco rato se retractó. Están diciendo que esto puede escalar. Mejor mantente alejado. Entendí que ya nadie quería vincularse conmigo. Era un padre expulsado, un trabajador incómodo, un hombre convertido en símbolo de algo que nunca fue. Toda mi historia reducida a un mal clip y un grito amplificado. Fui al parque. Me senté en el banco de siempre. Cerré los ojos. Escuchaba las risas de otros padres con sus hijos. Vi una niña correr detrás de una pelota y lanzar un «Papá, mira esto» con entusiasmo. Sentí el golpe seco de la frase. Yo no tenía a quien mostrarle nada. Nadie me iba a mirar con esa mezcla de ternura y orgullo. Me había convertido en silencio. Empecé a evitar lugares comunes. Dejé de ir a la panadería donde me conocían como el papá de Isa. Evité las reuniones del vecindario. La gente preguntaba, algunos con lástima, otros con morbo. No tenía respuestas que no me avergonzaran. Lo más duro era la sensación de haber sido desarmado públicamente sin derecho a réplica. Como si cada parte de mi historia hubiera sido archivada como basura. Pensé en borrar mis redes sociales. Antes, mi portada era una foto con ella en la playa, con las piernas colgando de mis hombros. La cambié por una imagen neutra. Un árbol en otoño. Un colega me escribió, ¿todo bien? No supe qué responder. Otro solo mandó un GIF de apoyo, pero el daño ya estaba hecho, y no era solo digital, era un vacío físico, una amputación viva. Me llegó una notificación del centro donde ella estudió danza de niña. Yo seguía colaborando con una beca mensual en su nombre. El mensaje era frío. Por decisión de la beneficiaria, se suspende la participación de la familia X en el programa. Me quedé leyendo esa línea como si tuviera veneno. Mi hija, la misma que bailaba abrazada a mi cintura cuando llovía, había pedido que mi nombre desapareciera de esa historia también. Una conocida de su infancia me llamó por error. Quiso saber si yo había sido invitado. Le conté la verdad. Sin detalles, ella se quedó en silencio. No lo puedo creer. ¿Ella?
Me agradeció por siempre haber sido amable con todos. Colgó con la voz temblando. Me hizo bien, por un momento. Pero luego sentí que era otra forma de pérdida. Ser recordado por otros, mientras quien debería hacerlo, me anula. Una tarde, abrí una caja de fotos viejas. Encontré los dibujos que ella hacía en la primaria. En uno nos había dibujado de la mano al lado de una casa con sol y una palabra mal escrita, papaíto. Me quebré, me arrodillé en el suelo con ese dibujo apretado contra el pecho. Quise gritar su nombre, pero solo salió un sollozo roto. Me dolía el pecho como si faltara aire, como si de verdad me hubieran sacado el corazón. Me pregunté qué había hecho tan mal, si haber estado, haber sostenido, haber criado, había sido poco. Si mi ternura fue interpretada como debilidad, si mi silencio fue cobardía. No encontraba respuesta, solo los ecos del video, solo los mensajes legales. Solo la certeza de que, para ella, yo ya no existía más que como una sombra a evitar, como un nombre que mancha. ¿Qué se hace cuando un hijo te borra? ¿Qué se hace con todo lo que uno dio sin condiciones? No quiero lástima, no quiero venganza. Solo quiero entender en qué momento el amor se vuelve amenaza. Si alguna vez te sentiste rechazado por alguien que ayudaste a levantar, quédate conmigo. Aún queda algo por hacer. Pasaron algunas semanas en silencio, pero un día, mientras revisaba mi correo antiguo, encontré un mensaje olvidado, una nota de voz que ella me había enviado años atrás. Era de madrugada, y su voz sonaba agotada pero cálida. Gracias por estar, papá. No sé qué haría sin ti. Me temblaron las manos. Decidí recuperarla. La edité con música instrumental, agregué algunas fotos nuestras. La convertí en un video íntimo, de 2 minutos exactos. Pensé en guardarlo solo para mí, pero algo cambió cuando vi una publicación pública de su padrino. Había compartido una foto con el texto, el único hombre que estuvo desde el principio. Comentarios celebraban su rol paterno ejemplar. Algunos incluso decían que hizo lo que el verdadero padre nunca hizo. Esa frase me quemó por dentro. Decidí publicar el video, no con rabia, con verdad. Lo titulé Mi hija antes de que me olvidara. Lo subí a una cuenta pessoal antigua, sin seguidores activos. No esperaba viralidad, solo dejar constancia. Pero al día siguiente tenía cientos de compartidos. La gente comentaba, esto no es de un padre ausente. Se nota el vínculo. Qué dolor borrar así a alguien que amó. No respondí a nadie, solo observé. El video seguía creciendo, la imagen del astronauta volvió. La frase, papá es mi planeta favorito, se convirtió en hashtag. Varias personas comenzaron a rastrear el conflicto. Una periodista de un medio independiente me escribió. Dijo que quería entender qué había pasado. Le conté los hechos sin adornos, sin dramatismo. Ella publicó un artículo, El padre olvidado en la boda, con capturas, fechas, vínculos, todo comprobable. No pedí aprobación, no busqué revancha, solo abrí las puertas que me habían cerrado a golpes. Algunos de los invitados reaccionaron. Una excompañera de danza de mi hija comentó públicamente, él fue quien la llevaba a clases, quien cosía sus disfraces, quien la animaba a salir al escenario. Otro conocido escribió, lo vi llevarla a la escuela día tras día. No era una ola, era una grieta, y por esa grieta empezaba a colarse algo parecido a la memoria, a la justicia. La madre de ella me llamó. Su tono era urgente. ¿Por qué hiciste eso? Le respondí con calma. Porque no quiero morirme siendo mentira. Ella colgó. Horas después, el abogado del padrino envió un nuevo correo. Advertencia legal por difusión indebida de contenidos privados. Alegaban daño moral. Era absurdo. El video solo mostraba lo que ya existía, lo que ellos querían enterrar. Un canal de televisión local me buscó para entrevista. Rechacé.
No quería ser espectáculo, pero acepté que usaran el video con mi autorización. Aclaré que no había intención de perjudicarla, solo de decir, yo estuve ahí. La nota se transmitió un martes por la noche. No esperé reacción inmediata, pero al día siguiente, mi antiguo jefe me escribió: he visto el video, lo lamento. Me ofreció reactivar mi puesto. Volví a pisar la oficina con pasos medidos. Algunos me aplaudieron, otros bajaron la cabeza. Nadie me preguntó directamente, pero sentí respeto. Recuperé un pedazo de mí. No el padre, no el símbolo caído, sino el profesional que había sido ensuciado sin defensa. Era una forma de volver a existir en lo concreto, y eso, por ahora, era suficiente. El padrino, por su parte, contraatacó. Publicó un comunicado desde su empresa, desmintiendo cualquier insinuación y acusando intentos de manipulación emocional con fines egoístas. Era una jugada fría, profesional, pero ya no era intocable. Algunos comenzaron a responderle con capturas del video, con frases de mi hija, con pruebas de que esa historia tenía otro lado. Su blindaje se agrietaba. Una influencer replicó el caso. Usó el título, Cuando un padre real estorba a la narrativa perfecta. El tema se convirtió en conversación, no en escándalo, pero sí en señal. Gente debatía. ¿Hasta dónde llega el derecho de borrar al otro? ¿Quién decide quién fue parte de una historia? Yo no opiné, solo observé. El silencio, a veces, tiene más peso que la defensa. Un amigo me propuso usar todo esto para demandar. Rechacé. No quería dinero, no quería humillaciones, solo verdad. Pero algo era claro. Ya no podían silenciarme. La versión oficial ya no era única, y eso, en sí mismo, era una forma de justicia. Aunque no reparara todo, aunque no me devolviera a mi hija, al menos me devolvía el derecho de ser. Una mañana, mientras compraba pan, la dueña del local me sonrió distinto. Vi ese video. ¡Qué ternura! Otro vecino me abrazó sin decir palabra. El carnicero me regaló un paquete extra sin explicación. Gestos mínimos. Pero después de tanto rechazo, esos gestos me sostenían. Me recordaban que aún había un lugar para mí entre los vivos, que aún había alguien que veía al padre detrás del meme. El padrino me envió un mensaje directo. No usó intermediarios esta vez. Te estás cavando tu propia tumba. Sé lo que haces. Sé dónde trabajas. No firmó. No amenazó con violencia. Fue algo peor. Una advertencia tibia, legalista, diseñada para asustar sin exponerse. Lo bloqueé sin responder. Pero tomé captura. Guardé registro. No pensaba retroceder. Al día siguiente, recibí una citación informal. Una mediación propuesta por una fundación de derechos familiares. No obligatoria, pero sugerida. Venía firmada por una asistente social. Su hija ha sido invitada a dialogar. Aún no ha confirmado. Le respondí que asistiría. No con esperanza, sino por convicción. No podía seguir siendo eco. Necesitaba, al menos una vez más, estar frente a ella con la voz limpia. Me preparé con calma. Imprimí una copia de su primer dibujo, el de Papaíto. Lo guardé en una carpeta negra. Me puse el mismo traje, esta vez planchado, con la flor blanca en el bolsillo intacta. No iba a suplicar. No iba a exigir. Solo iba a mirar a los ojos de quien un día me llamó su planeta y preguntarle, sin palabras, si aún recordaba. Llegué 15 minutos antes al centro comunitario donde se haría la mediación. Me recibió una trabajadora social joven, amable, con una carpeta en la mano. Ella no ha confirmado aún, dijo con tono profesional. Me ofrecieron agua, un sillón y una sala neutral con grabación autorizada. En la pared había una frase en letras de vinilo. Toda historia tiene más de una voz. Me senté en silencio, con el dibujo guardado en el bolsillo interior. Pasaron 30 minutos. Luego, 40. Pensé que no vendría,
Pero entonces escuché la puerta del hall abrirse. Eran pasos firmes. Mi hija entró sola, sin padrino, sin madre, sin testigos. Llevaba el cabello recogido, un abrigo gris, las manos apretadas. No me miró. Saludó a la trabajadora con un gesto breve. «Estoy aquí por protocolo, no por voluntad», dijo. Me dolió, pero ya no me sorprendía. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de madera clara. La asistente explicó las reglas. No interrupciones, no grabaciones externas, escucha activa. Comenzó con preguntas simples: nombres, relación, motivo de encuentro. Mi hija cruzaba los brazos, yo respondía con calma. Ella evitaba mirarme. Cada palabra que decía parecía estar escrita desde antes, ensayada para no mostrar grietas. Cuando me tocó hablar, no hice discursos. Solo dije: «Estoy aquí porque no quiero morirme sin haber dicho la verdad. Yo estuve». Y saqué el dibujo. Se lo puse frente a ella sin palabras. El papel temblaba un poco. Ella lo miró por segundos. Luego dijo: «No vine a hablar del pasado. Vine a dejar claro que no quiero más exposición pública». Le preguntaron si quería agregar algo. Respondió: «Quiero cerrar todo vínculo legal». La mediadora anotó. Me miró. «¿Desea usted cortar también la relación?». Negué con la cabeza. «No quiero imponerme, solo dejar claro que no fui un fantasma». El clima era tenso. La asistente sugirió una pausa. Mi hija se levantó. Salió al pasillo. Yo me quedé, saqué el celular. Lo abrí solo para mirar el video otra vez. Bajé el volumen. Su voz decía: «Gracias por estar, papá. No sé qué haría sin ti». Al volver, ella traía el teléfono en la mano. «¿Sabes lo que provocaste con ese video? Perdí un contrato. Me llamaron manipuladora». Le respondí con calma: «Solo mostré lo que tú me habías dicho». Ella se puso de pie. «Eso no te daba derecho». La asistente intervino. «Recordemos que esto es una mediación». Mi hija se sentó de nuevo, con las mejillas encendidas. No habló más. Entonces, algo inesperado ocurrió. La trabajadora recibió un mensaje, revisó su tablet, luego alzó la vista. Acaba de llegar una notificación de la Dirección de Asuntos Familiares. El recurso de amparo presentado por su padrino fue denegado por falsedad de argumento. El silencio en la sala fue total. Además, la jueza solicita revisión del vínculo tutelar promovido durante su ceremonia civil por omisión deliberada del progenitor biológico. Mi hija se quedó congelada. ¿Qué implica eso?», preguntó. La mediadora explicó que el padrino ya no puede representarla legalmente en temas familiares y que usted deberá responder personalmente por las denuncias falsas presentadas a su nombre. Fue como una piedra lanzada sobre un vidrio. Todo su control emocional se rompió. La expresión le cambió por completo. Ella negó con la cabeza. «Yo no firmé eso». Pero la asistente tenía los documentos. Sí firmó. Aquí está su firma digital. La validación fue automática por el enlace compartido desde su correo. Mi hija bajó la cabeza. El celular se le cayó al suelo. Intentó decir algo, pero solo salió un susurro. La trabajadora le preguntó si deseaba continuar. No respondió. Solo se levantó y fue al baño. Durante su ausencia, la mediadora me mostró el dictamen oficial. Incluía declaraciones del colegio donde estudiaba, testimonios de vecinos, la retractación de 2 testigos que confirmaron haber sido presionados a hablar mal de mí. «Lo usaron como chivo expiatorio», dijo ella, «y ahora la justicia lo reconoce». Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Era la primera vez que una institución me daba la razón. Mi hija volvió, más pálida. Se sentó sin decir nada. La asistente pidió que firmáramos el acta. Yo escribí mi nombre con trazo firme. Ella dudó. «Puedo leer todo antes». Le dieron tiempo, tardó 10 minutos, luego firmó. Al terminar, guardó el dibujo en su bolso. No me miró,
pero no lo dejó sobre la mesa. Eso fue todo lo que necesitaba. Al salir, vi a un grupo de personas esperándome. Era la periodista, la excompañera de danza, el vecino del barrio. Me abrazaron, me dijeron, lo logramos. No entendía por qué estaban ahí. La periodista me explicó, la resolución era pública. Hoy la justicia reconoció que fuiste víctima. Tomaron una foto. Por primera vez no me molestó. Era una imagen distinta. Ya no era el hombre expulsado, era el padre validado. Horas después, el comunicado de la jueza se viralizó. Portales lo replicaron. Algunos titulares fueron duros. Mentiras legales en nombre del amor. Otros más sensibles. El derecho a existir como padre. Las redes se llenaron de mensajes. No todos eran buenos, pero muchos decían, gracias por no rendirte. Ahora entiendo a mi propio papá. Esto era necesario. El padrino intentó responder con una carta pública negando todo, pero ya nadie la tomó en serio. Su reputación empresarial quedó cuestionada. Patrocinios retirados, denuncias cruzadas. Algunos de sus socios rompieron el contrato. Era la caída. No por escándalo, sino por evidencia, por documentos, por verdad. Finalmente, su máscara cayó, ediante de todos. Y mi hija aún no me ha buscado, pero tampoco negó la resolución, no impugnó los documentos, no bajó el video, no dio entrevistas. Silencio, pero un silencio distinto, sin el escudo del padrino, sin las mentiras jurídicas, sin el control total del relato, un silencio que tal vez contenga finalmente la duda. Desde la resolución, los días cambiaron de ritmo. En la panadería ya no evitaban mi mirada. Me saludaban con un buen día, don Miguel, que antes no se atrevían a pronunciar. La dueña me mostró el periódico local con la nota impresa. Mi esposo lloró leyéndola, dijo. Le agradecí con un nudo en la garganta. Salí con una bolsa de pan tibio y una sensación de pertenencia que no sentía desde hacía años. En el barrio, los saludos dejaron de ser por compromiso. Un vecino me trajo una planta de regalo. Es para que vuelva a florecer lo que le quitaron, dijo. Otro se ofreció a ayudarme con la reparación del portón. La exprofesora de mi hija me mandó una carta escrita a mano. Nunca dudé de quién fue usted en su vida. La leí con los codos sobre la mesa y los ojos ardiendo. No por tristeza, sino por alivio. El periodista que cubrió la historia me escribió otra vez. Muchos padres se están animando a contar lo que callaron. Me invitó a participar en un conversatorio. Acepté. La sala estaba llena. No hablé como víctima. Hablé como alguien que volvió del olvido. Terminé mi intervención con una frase simple. Nadie debería justificar su amor por un hijo, solo vivirlo con dignidad. Aplausos lentos, genuinos. Volví a enmarcar las fotos antiguas. No para colgarlas en redes, sino para tenerlas en casa. En la repisa del living puse la imagen del astronauta, la misma que antes tuve que esconder. Debajo, escribí con marcador. La historia no se borra. Cuando vino una amiga a visitarme, la miró largo rato. Qué injusto fue todo eso. Asentí, pero no con rencor. Ya no dolía igual. Era otra cosa, algo que empezaba a cicatrizar. El colegio donde solía colaborar me llamó para agradecer que no retirara el apoyo. Me ofrecieron nombrar una nueva beca con mi nombre. Dije que sí. Beca Don Miguel para talentos invisibles. En la ceremonia, un niño recitó un poema sobre la constancia. Al final, me abrazó y dijo, mi papá no está, pero usted me recordó cómo se siente tener uno. No supe qué contestar, solo lo abracé más fuerte. En la oficina me dieron un nuevo proyecto. Era complejo, exigente, pero confiaban en mí. Me reuní con el equipo, muchos eran jóvenes que me miraban con admiración. Uno me dijo, mi viejo también fue borrado por la familia. Ver lo suyo me ayudó a buscarlo. Le respondí que no hay un manual,
pero que a veces basta con no ceder. Ese día trabajé con otra energía, no para demostrar nada, sino para sostener lo que había recuperado. Mi exesposa me envió un mensaje corto. Sé que no estuvo bien. Lamento no haber hecho más. No respondí, no por orgullo, sino porque ya no necesitaba aclaraciones. Ese ciclo estaba cerrado. El silencio entre nosotros no era agresivo. Era un cierre limpio, y en esa pausa también había paz. Una tarde de domingo, mientras barría el patio, una figura apareció en la reja. Era su amiga de infancia, Clara. Venía sola, traía una caja en las manos. Isa me pidió que te dejara esto. Era un sobre, una foto impresa y una nota. No estoy lista, pero te recuerdo. Nada más. Pero fue suficiente para que me sentara en el escalón de entrada con la caja en el regazo. La foto era nuestra, en el parque. Ella en mis hombros, sonriendo. No era una reconciliación, no era un perdón, era una grieta. Pero ya no dolía como antes, porque ahora el mundo sabía, y yo también. No era un grito privado en medio de una ceremonia. Era un hombre de pie, con la verdad validada. Con nombre, con historia, con testigos. No hacía falta que volviera, solo que no me negaran más. Al día siguiente llevé flores al cementerio de mi madre. Le hablé de todo, como cuando era chico. Le conté que su nieta aún me lleva en alguna parte. Dejé el dibujo del papaíto doblado bajo la maceta, no para olvidarlo, sino para que ella lo cuide. Cuando me fui, el viento sopló fuerte, pero no me moví. Me quedé parado, entero, por fin entero. Si alguna vez sentiste que te borraron de una historia que ayudaste a construir, esta también es tu historia. No se trata de ser perfecto, ni de ganar en público. Se trata de existir con dignidad, incluso cuando quieren reducirte al silencio. Quédate conmigo. Cuéntame si también tuviste que recuperar tu nombre, tu rol, tu lugar. Y si no lo has hecho aún, que esta historia sea tu primer paso. No estás solo. Yo tampoco lo estuve. Te leo en los comentarios.